plataforma de votaciones y de opiniones online. Y la tercera es un mural, un Canva, que es Mural, que es similar a Miro, para quienes hayan conocido a esa. Y para empezar, les pido si pueden encender sus cámaras para generar redes, para generar interacción entre los participantes. Agradezco a Eduardo, Miren y a Emanuel por sus cámaras encendidas. Entendería que alguien pudiera no querer o poder encender la suya, da igual, pero yo cumplo con motivarlos a que lo hagan para que sea aún más interactiva. Gracias, Guillermo Monasterio. Gracias, Vanessa. Eh, eh, bueno, cuando prendemos la cámara se produce mayor interacción y eso es algo que nosotros queremos propiciar. Las redes que se producen entre los alumnos en el MDO son muy importantes para nosotros y terminan siendo además muy importantes para nuestros alumnos y alumnas. Así que muchas gracias por encenderle. Voy a empezar compartiendo la plataforma Mentimeter, donde vamos a poder interactuar. Ahí está. Voy a mover la visión de los alumnos. Tengo dos pantallas, así que de repente me van a hablar y yo voy a hacer el gesto que no crean que le estoy ignorando, sino que es el gesto de mirarle a las caras que están en esa pantalla mientras presento en esta. Esta plataforma es muy fácil de utilizar, la utilizan desde el teléfono móvil o del mismo computador. Yo recomiendo el móvil para estar con las dos pantallas mucho más interactivo. Pueden capturar ese código QR que está en pantalla o escribir en el navegador www.menti.com y introducir el código que está ahí. Yo, como decía Daniel, llevo muchos años en la universidad haciendo clases y además muchos años en Mentimeter. Imagínense, es como la guía de teléfonos antigua, que los números eran de 6 dígitos o de 5 dígitos, después son 6, después son 7, después son 8. Bueno, yo partí con 3, o sea, 4 o máximo 5 números en el Mentimeter. Hoy día, como ya ven, son números que ya son irreplicables por la escala que ha tenido. Esta evolución de las plataformas y de la información es muy relevante y ustedes lo están viviendo día a día. La idea es que podamos ver qué tendencias de esas están aplicando directamente a el análisis de gestión de personas. Vamos a hacer algunas preguntas y ustedes pueden aquí opinar. Vamos a hacer dos preguntas para que se familiaricen con la herramienta y son dos preguntas muy fáciles de opinión. Esta es una barra que ustedes pueden deslizar para, vamos a evaluar el desempeño de George Harris en Viña. Ha pasado tiempo, pero parece que todos se acuerdan acá porque hubo alguna sonrisa, no precisamente sí, así como lo esperaba. Esto he hecho este ejercicio. Y mire, fíjate, sí hay gente que vota en los dos sentidos. Para nosotros es súper importante tener la posibilidad de saber de ustedes y de sus opiniones. Si bien la tendencia ha sido en las veces que lo he hecho, que no han sido pocas, que la tendencia es una evaluación no tan buena. Imagínense qué ocurre cuando en la sala hay una persona que en realidad piensa que lo disfrutó, lo pasó y cree que lo hizo magnífico. Esa persona está en desventaja frente a los demás en términos de dar su opinión. Y nosotros en el MDO creemos que la opinión de todos importa, así que por eso yo uso esta herramienta para escuchar a todos y después abrir una discusión. Pero también tenemos otra forma de expresarlo. Aquí ya vemos que el desempeño en general no ha sido bueno. Hay una persona que opina que ha sido excelente y la mayoría está opinando no tan bien. Pero hubo otros actores de esta historia que estamos contando, que es la historia de Viña, y hubo tres humoristas este año, Edo Caroe, Pedro Ruminotti y la Chique Aguayo, y les puedo preguntar, y este es otro tipo de votación en que ustedes pinchan y dicen cuál de los tres les gustó. La anterior es una barra que ustedes van deslizando. Y otra cosa interesante, aquí abajo hay un número que son 10, o sea, hay 10 participantes que están conectados a Mentimeter. Les voy a dejar acá, por si alguien entró después, el código QR para que vuelvan a pinchar si es que no pudieron entrar. Ahí está, perfecto. Y esta es la votación. Mira, la tendencia les voy a contar que ha sido la misma. eh, ha estado un poco más peleado entre Edo Caroe y Pedro Ruminot, pero en general gana Edo Caroe. Bueno, ya se familiarizaron con la plataforma, ahora empiezo con las preguntas que para mí son más interesantes para conocer un poco más a la audiencia. ¿En qué industria trabajan? ¿Qué tipo de industria? ¿En la banca, en consumo masivo, retail, minería, etcétera? ¿En qué industria trabajan? En entretención, perfecto, en consultoría, tres personas en consultoría, educación y salud, dos personas entonces en educación, tres en consultoría, uno en entretención,
La tónica de las clases es hacer presentaciones que son, por supuesto, teóricas, conceptuales, con una discusión posterior matizada con herramientas como esta para escuchar todas las opiniones y además mucho trabajo en grupos pequeños. Vamos a vivir todas esas experiencias o casi todas en esta hora que tenemos por delante. Mentoría en una caja de compensación, perfecto. 9 de 13 han contestado. Si no quieren contestar, no pasa nada, más esto es anónimo y la idea es poder conocerlos un poco más. ¿En qué empresa trabajo? Si es que quieren decir la empresa en que trabajan, aquellos que están en entretención, consultoría, mentoría, educación, en Young, Mercosur, Retarder, Independiente, en la UDD, Universidad Católica del Norte, debería decir, ¿o no? Maule. O Maule, no alcancé a escuchar. Sí, la Universidad Católica del Maule. Del Maule, esas son las dos del que tengo el, Sí. en el radar. Muchas gracias. Y esa es otra cosa interesante, cuando usamos esta herramienta, después pregunto en voz alta y el que quiere contestar, bueno, contesta y el que no, no importa, ya dio su opinión. Ok, CCLA, perfecto, los mismos nueve. ¿En qué área trabajan? Yo podría suponer que son todos de recursos humanos. ¿Por qué pregunto esto? Porque en el MO tenemos alumnos y alumnas que vienen mayoritariamente, por supuesto, de gestión de personas, de recursos humanos, capital humano, como quieran llamarle, pero siempre tenemos dos o tres personas que son outside de recursos humanos y eso hace que la interacción sea mucho más rica, porque ellos a su vez que aprenden cosas nuevas, eso no son de su área, pueden aplicarlas y pueden darnos lo que podemos llamar una dosis de cómo se vive gestión de personas desde las otras áreas y eso es muy interesante porque hace que la discusión sea mucho más rica. Carrera de salud, people consulting, gestión de personas. Perfecto. ¿Y cuál es su relación con recursos humanos? Hay gente que trabaja, que le interesaría trabajar en recursos humanos, gente que odia recursos humanos. ¿Sí? Hay un paper que se llama ¿Por qué odio recursos humanos? Siempre hay uno. Hoy día hay dos que odian recursos humanos. Sí, en ese paper les digo, ¿por qué odio recursos humanos? Una de las cosas que se menciona es porque hablan un lenguaje que es muy propio, ¿sí? ¿Y por qué hacemos este ramo? Este ramo parte siendo años atrás una aproximación, es un spin-off de estrategia. No sé si ¿te acuerdas, Daniel, que era el ramo de estrategia y que después era tan importante o sea, tanto lo que valoraban los alumnos, el hecho de poder tocar indicadores de gestión para medir las iniciativas estratégicas, que le agregamos más horas a esa cátedra de gestión estratégica y después en su momento volvimos a ver que era más importante y decidimos escindir el curso, partirlo en dos. Seguí haciendo la parte de estrategia y me hice cargo de desarrollar uno que tenía que ver con indicadores de gestión. Y en esa época, años atrás, el Balance Scorecard estaba muy en boga, así que lo que hicimos fue abordar el Balance Scorecard e indicadores de gestión de personas. Y la evolución siguió, y por lo tanto seguimos evolucionando hasta que hace algunos años atrás, no recuerdo, 3 o 4 años atrás, creo Daniel o algo así, 5 también, cambiamos y hablamos de gestión basada en evidencia, indicadores de gestión de personas y después finalmente en People Analytics y gestión basada en evidencia. Esa es parte de la evolución y estamos intentando siempre estar en el top de lo que son las corrientes de aplicación en gestión de personas. Una de las cosas que les decía es que el lenguaje era un lenguaje muy especializado y un relativo poco interés por entender las variables más duras del negocio. Eso lo estamos enfrentando de una manera mucho más didáctica aquí en el MO, haciendo mucho trabajo con indicadores de gestión enfocados a la estrategia de las empresas. ¿Qué esperan de esta masterclass? Dice curso, pero perdón, es la costumbre de ponerle curso. ¿Qué esperan de esta masterclass? ¿Qué se quieren llevar de esta hora en que vamos a estar juntos en Zoom? La persona que puso conocer nuevos
no sé qué más dice, si es un typo. Mayor comprensión de People Analytics, estilo de profesores. Perfecto, van a conocer, por supuesto, mi estilo de ser profesor. Mayor comprensión, estrategia, conocimiento, perfecto. Nuevos conceptos. Ok, sí, vamos a ver algunos conceptos muy de vanguardia. Eh, si se ve temas de data, la persona que puso temas de data me puede decir un poco más a qué se refiere con temas de data. Ahí yo espero prudentemente, si alguien quiere decir algo, liberan el micrófono nada más. Les doy un hack de Zoom. Si ustedes ocupan el espaciador la barra espaciadora, liberan su micrófono y es como si tuvieran un micrófono de pedestal para poder hablar. ¿Sí? Si lo tienen, lo apretan y apretado pueden hablar como si fueran un intercomunicador, lo sueltan y ese es un hack, por no ahí con un truco de Zoom para su posterior vida virtual. Cómo incluirlos, precio del magíster, ese tipo de foto, a la pregunta del precio del magíster y todas esas condiciones, está aquí Daniel, que los puede orientar mejor que yo. Sí, y voy a aprovechar, Francisco, antes de que sigas. Amigos, voy a dejar en el chat de esta sesión mi correo, mi nombre y mi correo. Entonces, contesto directo eh, para no interrumpir a Francisco esas dudas que son más propias del magíster, para no interrumpirlo. Les prometo que les contesto incluso mañana, no hay secretarias, es directa la comunicación conmigo, entonces voy ahora a anotar en el chat. Adelante nomás, Francisco. Perfecto, inteligencia de datos, sí es algo que vamos a ver en el curso. De aquí me hago eco de que lo que esperan del curso, lo esperan del curso más que de la masterclass. Se ven temas de data, no responder, pero decir qué cosas vemos de data. Efectivamente, vemos cómo la aplicación de People Analytics con em, tres o cuatro casos puntuales. Casos que tienen que ver con la rotación, casos que tienen que ver con la rotación y filiación, por supuesto, casos que tienen que ver con indicadores de gestión, casos que tienen que ver más avanzados con predicción acerca de ciertos fenómenos de People Analytics, y tenemos siempre a lo menos un invitado, en general son dos invitados, una invitada que trabaja en un banco como Data Scientist y que nos cuenta de su experiencia previa en temas de People Analytics, y otro invitado que es especialista en la construcción de dashboards y además en inteligencia artificial, entendida como Machine Learning, aplicada a algunos casos de gestión de personas. Database, sí vamos a trabajar con algunas bases de datos, y inteligencia artificial y data, ahí vamos a mostrar, pero no es un foco de este curso. Hablar de inteligencia artificial se habla mucho, creo que Daniel en tu curso se habla más de inteligencia artificial y aplicaciones en el mundo del trabajo. En este ámbito vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver un caso que se llama C3 AI, donde el uso de inteligencia artificial permite mejorar el reclutamiento y selección. Un caso muy extenso, es un caso Harvard, y una de las clases está orientada a mirar cómo lo hicieron en C3 AI. Y hay otro caso más que también tiene que ver más con cultura y con cambio cultural y cómo se implementan los proyectos de People Analytics. Eh, Perfecto, ya tenemos un poco, y el visión general del ramo, sí vamos a tener una visión del ramo y de cómo hacer más o menos la interacción. Eh, ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos posicionados? Esta es la portada de 2017. Digo ahora y muestro una portada de 2017 raro, ¿no? Bueno, para que vean que estamos aquí. El mundo gira en torno a la información, a los datos. Ya en 2017 esta portada fue famosa en The Economist, diciendo que el recurso más valioso ya no es el petróleo. El recurso más valioso son las datas. De hecho, las empresas de infraestructura dejaron de ser las más valoradas y ahora empiezan a ser más valoradas. Se habla de los cinco grandes, desde Apple, Google, que son las empresas que son las que explotan los datos, las que tienen mayor probabilidad de ser exitosas y de generar aún más valor. Aquí está Tesla, Uber, Microsoft. O sea,
desde 2017 la tendencia se reconoce en The Economist y va a empujar el mundo de las organizaciones. Y detrás de esto vienen varios desarrollos. Uno de ellos tiene que ver con el análisis de los datos que generan las empresas, dándose cuenta que el interés por explotar los datos va más allá de un subproducto, sino que en sí mismo es una fuente de valor y de competitividad. Y eso impacta a gestión de personas, donde dejamos de hablar tanto de los indicadores de gestión, los KPI que se han usado toda la vida. La estadística ha sido algo que ha estado presente en recursos humanos de hace muchos años. Recuerdo mis inicios en áreas de recursos humanos, una empresa, estaba a cargo de un área de gestión de personas, de desarrollo de personas, de talento, y había un par mío, era un estadístico, y lo que hacía era mensualmente generar las estadísticas de esa gerencia. Hoy día el trabajo que hacía mi amigo lo hace un equipo y va más allá de los indicadores de gestión y es un equipo multidisciplinario. ¿Y por qué? Esta se la robé a Toto, esta lámina, así que no puedo decir nada porque está silenciado, pero esta te la robé a ti, Daniel, de un curso que hicimos juntos en Lima, eh, eh, y donde calcamos una buena oportunidad de sacárselo en cara. ¿Cuál es el futuro del trabajo en 2025? ¿Cuáles son las habilidades más requeridas en 2025 según el World Economic Forum? La primera, fíjense, con un 70% casi, es el pensamiento analítico, que, ojo, va más allá del People Analytics, pero que es la base para poder tener un People Analytics que efectivamente sea de impacto. Y si vamos un poco más allá, ¿cuáles son las que más cambian de habilidades centrales? Es pensamiento analítico. Y hay una que es la número 11, AI and Big Data, que es el 11. Fíjense en el lugar que ocupa 11. Uno diría, bueno, no es tan importante, pero si le damos una mirada dinámica, no una foto, sino que una dinámica, ¿cuál es la tendencia? ¿Cómo vienen estas habilidades creciendo en importancia relativa? Nos damos cuenta que AI en Big Data es la que más crece. Está en el 11, pero ojo, como dicen en las carreras, va por los palos, va adelantándolas a todos y hay un 87 puntos de aumento desde las últimas mediciones. Por lo tanto, eso es algo muy relevante, cómo abordo el tema de Big Data desde la empresa y, por supuesto, desde gestión de personas. El pensamiento analítico está aquí abajo en un 55, ha crecido 55 puntos, es relevante y por eso está en el primer lugar, pero a esta tasa de cambio puede ser que el próximo año o en 2 años sea superado por inteligencia artificial, que es lo que de todo el mundo está hablando. ¿Y cuáles son? Y aquí la podemos ver de otra mirada, las competencias core en 2030, de nuevo están dentro de las más relevantes, AI en Big Data y pensamiento analítico. Hicimos una Mastercard, ¿te acuerdas, Daniel? Hace, no sé si 2, 3 años atrás, el tema era People Analytics, había que elegir entre personas y números. Y era como dar cuenta de esta paradoja, porque se piensa que recursos humanos debiera ser más cuidadoso, orientado al cuidado de las personas, al bienestar. Y eso como que se contrapone a esto de pensar en estar orientado a las metas y los resultados. Esto es una falacia, por supuesto. Se ha demostrado que, y estos son estudios científicos, algo que no mencionó Daniel y que me ocupa estos días, es que estoy terminando escribiendo la tesis doctoral en la Universidad de Mondragón, en País Vasco. Hace 6, 7 años atrás dejé mi vida corporativa. Mis últimos puestos fueron de gerencia de recursos humanos, de área de recursos humanos en SMU, en Compass Group y en Walmart. Y luego de eso decidimos irnos como familia a País Vasco y empecé a hacer mi doctorado. Y ahí aprendí muy rápidamente que era la tendencia, hablaban del well-being, especialmente en un congreso en la ciudad de Tilburg 2019, ya les contaré algo de eso, donde se veía que las empresas que tenían este cuidado por las personas al mismo tiempo que orientación a resultados, generaban más colaboración, más desafiante, pero una empresa que a la vez tenía mejores resultados. Entonces no había que escoger entre si una empresa orientada a las personas o una empresa orientada al desempeño o al rendimiento, sino que si uno lograba tener equilibrio entre las dos, generaba una mayor impacto. Fíjense que parte de es pensar que
todos los temas que estaba estudiando en el doctorado en términos de análisis de datos, especialmente aquellos más avanzados, permitían dar una nueva significación a cosas que yo había vivido como gerente de la empresa. Y en este camino un poco quiero compartirles cuál ha sido este viaje para llegar hasta acá, cómo soy, podría decir, un converso del punto de vista del People Analytics, el manejo de los datos en gestión de personas. Y parte casi desde la edad de piedra. Ese soy yo. Una afición que tengo es tallar en piedra. Y la verdad es que esta foto, cuando la vi y preparando una presentación de hace un tiempo atrás, dije, esto es tal cual. Así me siento cuando trabajo en People Analytics. ¿Y por qué no? No porque sea arduo, sino porque ustedes se fijan que hay una cara que está perfectamente plana, ¿no? ¿La ven ahí? Esa cara perfectamente plana es lo primero que uno tiene que hacer al tallar en piedra. Pero es la labor, podríamos decir, más inútil. ¿Por qué creen? Si alguien libera su micrófono y dice, ¿por qué creen que esa es la primera cosa que hay que hacer y por qué es inútil? ¿Se le ocurre a alguien por qué? Eduardo, el único que veo cámara encendida, así que te hablo a ti. Dale. Sí, creo que es lo primero porque es algo así como preparar la piedra para luego darle la forma definitiva que uno quiere dar y por lo mismo es inútil porque solo va a ser una forma transitoria que va a tener el objeto. Exactamente. Uno invierte mucho tiempo en picar esa parte porque es la parte de la base, porque si no se te va a mover. Entonces la base es lo primero que uno hace y en eso invierte mucho tiempo. Entonces este es un largo viaje de la edad de piedra, casi voy a retomar esa foto después, picando piedras, partí picando piedras en un call center en Aguas Andinas el año 1998. Como les decía Daniel, estudié primero licenciatura en psicología en la Universidad de Chile, luego justo ese año, en el 98, entré a hacer un MBA en la Adolfo Ibáñez, cuando no era común que alguien que había tenido un background de áreas sociales, de hecho habíamos, creo que dos psicólogos, un periodista y un sociólogo, y el resto eran 130 tipos distintos de ingenieros. Bueno, partí picando piedra acá y partí con el MBA y me cambié al área comercial ese año y empecé a aprender acá de bases de datos, algo que era completamente nuevo para mí. Pero era necesario porque en los call centers necesitaban tener, en esos computadores estaba toda la inteligencia, habían operadores, esta es una foto de la época, así eran, hoy día ya son otra cosa completamente distinta, pero habían operadores que hablaban, pero la inteligencia estaba tanto en las habilidades del operador como en la máquina que estaba delante para seleccionar a qué cliente se llamaba y cómo se hacía el registro de las llamadas que entraban. Después de eso me fui a la sugerencia que tenía que ver con la cartera de clientes y además del call center, pero voy a hablar ahora de la cartera de clientes. Usábamos una herramienta, un CRM que se llamaba, o se llama, creo que todavía existe, Heart and Hanks, y en 1999 hicimos el primer CRM probablemente de la industria del retail, ciertamente el primero de Ripley. CRM es Customer Relationship Management, que es el sistema que hace toda la concentración de información y relacionamiento con los clientes, y en el cual hacíamos un montón de análisis. Uno de esos análisis era el algoritmo RFM, que años después, estoy hablando de seis años atrás aproximadamente, un amigo que estaba haciendo una ayudantía en un diploma en la Universidad Católica de Data Analytics para temas de marketing, decía, y trabajamos juntos en esa época, me decía, Francisco, estamos pasando el algoritmo R, me llamó para decirme, estamos pasando en clase el algoritmo RFM, Recency Frequency Monetary, que es una técnica de segmentación. Y nos acordábamos con Marcelo, yo contraté a Marcelo porque es una materia gris tremenda, un ingeniero estadístico realmente formidable para sus análisis, y me acuerdo que él trabajaba sobre esta plataforma y este era el histograma que entregaba. Ahí nos daba cuáles eran los clusters y esto, me acuerdo, Marcelo terminaba a las 4 o 5 de la tarde de meter los dedos, hacía enter, ponía un letrero en el computador para que nadie lo tocara. Nos íbamos a las 6 7 de la tarde y volvíamos al otro día con los dedos cruzados para que nadie haya tocado eso, no se haya cortado la luz, no se haya interrumpido el análisis. Finalmente llegamos y obteníamos esa maravilla. Pero bueno, hoy día eso lo podemos hacer en minutos y incluso menos y nos entrega algo mucho mejor, más colorido. Así ha avanzado el manejo de los datos y eso impacta porque esto estamos hablando de marketing, pero ¿de dónde salen muchas de las cosas que nosotros hoy día hacemos en People Analytics o en recursos humanos en general?
algunas cosas salen directamente desde otras áreas de la empresa, como finanzas o como marketing. Por ejemplo, todo esto de la experiencia del colaborador, ¿les suena o no? ¿Sí? Employee Experience. Bueno, eso parte y el INPS, el I por ENPS de Employee NPS, viene directamente del marketing, se lo robamos. Hicimos un plagio sin asco porque es muy útil, tanto el INPS, que es una técnica que usaba marketing para ver la fidelización de los clientes, lo tomamos y lo usamos para recursos humanos para decir la fidelización de las personas dentro de las empresas. Y también tomamos esto de los análisis de clustering y etcétera para hablar de People Analytics cuando ellos hablan de Data Analytics o Business Analytics. Las mismas técnicas las empezamos a aplicar en gestión de personas porque son realmente muy potentes. Luego de esto, en este viaje, y hablando de analítica que puede ser más predictiva, tuvimos que hacer un análisis también con otro estadístico, con el cual también tengo relación hasta el día de hoy, Armando, prediciendo rentas en Turbus. Fui gerente de recursos humanos en Turbus el año 2007 y hubo que hacer un cambio de las rentas y tuvimos que modelar los datos para predecir el resultado de la aplicación de un modelo específico de compensaciones. Esta es otra evolución y que hasta el día de hoy se puede usar. Estamos hablando hoy día, estoy asesorando una empresa que tiene que hacer un cambio de renta o que quiere hacer un cambio de renta, porque lo necesita, a su fuerza de venta. Y lo que estamos trabajando es, bueno, veamos cómo se aplica un modelo para que ellos puedan hacer un ordenamiento y decir, mira, me conviene esta renta o no me conviene, porque ustedes saben, no podemos unilateralmente como empresa cambiar las compensaciones o el esquema de remuneración de las personas. Así que esto es una de las aplicaciones que vamos a poder mirar en el curso. Luego eso en Walmart, alertas de subcontratistas, lo mismo, prediciendo comportamiento a partir de algunas variables con modelos, con algunos algoritmos. Hoy día esto se hace con Machine Learning. Esto es para cumplir con la ley de subcontratación. Me tocó trabajar también haciendo unas columnas en el diario financiero, en un curso de gestión de personas y la preparación para competir a partir de las personas y una proyección que hacía, en este caso, Marcelo Watt, que era presidente de una de las principales compañías de la minería. Decía que vamos a quedar cortos porque apenas 4.225 alumnos se matricularon en Ingeniería Civil en minas este año en Chile. Y según lo que él decía, a 10 años, la demanda por personas calificadas en minería va a ser tal que no vamos a dar abasto. Bueno, sus predicciones, las predicciones de Marcelo Aguad en esa oportunidad fueron realistas y tuvimos que salir a buscar gente y fuimos a buscar gente al Perú. Después ellos se vengaron porque después Perú empezó a subir mucho más en términos de explotación minera y nosotros nos quedamos un poco atrás y nos empezaron a robar la gente. Bueno, así es la vida. Y luego, la última que estuve haciendo en empresas, modelando conflictividad en SMU y Unimark, donde fui gerente de relaciones laborales y también de desarrollo organizacional. ¿Cuáles eran aquellas tiendas que por distintas variables podrían ser en el futuro, estamos hablando de predicción, en el futuro podrían ser un foco de conflictividad a partir de multas laborales o también de conflictividad laboral y con negociaciones colectivas de por medio? Ha sido algo que fue muy relevante. Y esto ya es como asesor, analizando datos de la encuesta de colaboradores de AgroSuper desde el 2022, y identificar variables de clima que predicen mejores resultados de ambientes laborales, que es una preocupación importante para AgroSuper. Y en mi tesis doctoral, trabajando con algunos modelos, estos modelos de ecuaciones estructurales, mirando cómo lo que se llaman las High Performance Work System, los sistemas de trabajo de alto desempeño, eh, pueden predecir o pueden impactar o relacionarse directamente con el desempeño y a través del compromiso de las personas poder mejorar el desempeño y teniendo como variable moderadora la equidad. Estos modelos que son estadísticos, matemáticos, sirven de base para poder tomar decisiones en el área de personas. Les conté este viaje un poco para que vean distintas formas de aplicarse y también para decir que People Analytics va más allá de una moda, que hoy día se ha vuelto una moda así. Va a pasar lo mismo con inteligencia artificial, que hay muchas aplicaciones de todo tipo, está en boca de todos, esto va a seguir siendo así, pero Machine Learning es algo que se lleva haciendo hace muchos años, pero hoy día es explotado por la disponibilidad de los recursos, y eso es lo que ha cambiado. Recuerden, pensamiento analítico, ¿y por qué les digo esto? Porque se automatizan mucho de estos análisis. Es importante un curso como este porque de otra manera terminamos analizando y obteniendo resultados que, insisto, con ayuda de la inteligencia artificial van a ser cada vez más fácil de hacer, pero más difícil de interpretar.
porque mientras más complejo el modelo, la explicabilidad se reduce. Y por lo tanto me podría dar resultados que si yo no contrasto con conocimientos sólidos a partir de cuál es la dinámica de las organizaciones, cuál es la forma en que las personas se comportan, cuál es la forma en que las organizaciones compiten. Si yo no tengo claridad, puedo tomar decisiones basadas en números, pero sin el contexto pueden ser decisiones tecnócratas y que no van a permitir que la empresa, a partir de estas habilidades de pensamiento analítico, puedan desarrollarse. Así que una de las cosas que hacemos además es generar capacidades para analizar y para contar historias con números. Eso es una segunda parte del curso que tiene que ver con la elaboración de dashboard, pero no solamente elaborar dashboard, sino que también contar una historia con números. Así que les voy a invitar a que hagamos una de las actividades que hacemos en el curso, que es contar una historia con números. Un pequeño ejercicio les voy a compartir en el chat. Ahí está el link. Ustedes entran directamente y les voy a mostrar un poco acá que es más rápido. Aquí lo están viendo, van a encontrar un cuadro de diálogo como ese y tienen que entrar como visitante para que sea más rápido, no hagan una cuenta, no es necesario ahora, la pueden hacer posteriormente. Recuerden, ahí está, entrar como visitante y cuando entren yo voy a poder verlos acá. De hecho, aquí abajo lo estoy viendo, ustedes ven acá, Vanessa entró, Eduardo Vázquez, y los que no pusieron nombre tienen solamente el avatar del animal, que puede ser un animal, un pingüino, un manatí, creo que esto, un rinoceronte, etcétera. Ahí están. ¿Y cuál es la idea? Que cuenten rápidamente los tres números que cuentan una historia. ¿Una historia de quién? Tu historia. ¿Sí? Tres números, solamente tres números. ¿Sí? Ustedes pueden generar a partir de hacer doble clic o control D o control, dependiendo si es Mac o si es Windows, pueden crear con doble clic así una esfera y poder escribir lo que quieran. Y el esquema es un número, por ejemplo, un 8 enter y lo que explica. ¿Ok? Pueden además agregarle, pueden cambiar de tamaño, pueden moverlo y en el panel que está aquí al lado, si quieren aprender cómo hacerlo hasta acá, agregarle alguna imagen si es que lo encuentran necesario. Y acá puse un ejemplo solo con dos, porque si no ya me ponía a hacer más y darles mucha idea. Y estos son dos números. Ustedes también pueden poner dos, máximo tres. Hacen doble clic acá porque estas están fijadas. Hacen un doble clic, están bloqueadas las otras. Estas de acá, se fijan, están bloqueadas, hacen doble clic y ya tienen donde escribir. Y mira, aquí hay 18 números, primer número 18. ¿Por qué 18? Son los años que llevo en el MDO. Daniel, 2007 fue el primer curso que hice en el MDO. Cuando él llegó, yo ya estaba y he tenido un trabajo arduo para reinventarme, y eso lo hago siempre, ¿eh? Reinventarme porque 18 años puede ser un año repetido 18 veces, pero yo les digo que no, porque a lo menos he estado en 5 cátedras distintas. En el mismo MDO partí con proyectos de consultoría y pasé por varias, no las voy a enumerar, pero 18 años y 5 cátedras que he dictado. En parte, eso es parte profesional. Y aquí en parte personal, dos cabras, dos el número. ¿Por qué es importante? Pues son dos cabras con las que partimos. Compramos dos cabras que venían con cría, parieron acá en la casa y hoy día creo que llegamos a tener, no sé si 23 o 27 cabras en el pic de temporada. Entonces aquí estoy contando una historia. ¿Qué historia? Bueno, la historia de un, una pasión familiar y además algo de mi vida personal. ¿Ok? Ahora es turno, ustedes elijan cualquiera de estas burbujas que están acá y en un par de minutos escriban tres números, dos, máximo tres números que cuenten una historia. Ahí veo los cursores. Perfecto.
Francisco, ¿Sí? me caí. ¿Puedes explicar de nuevo qué hay que hacer? Dale, dale, te explico inmediatamente. Mira, estás viendo la pantalla compartida, ¿no? Sí. Sí. Mira, contar tres números. Con tres números, contar una historia. ¿Cuál historia? La tuya. Eh, si haces doble clic sobre estos, aquí te voy a mostrar con este que dice acá, esto está bloqueado para no desconfigurar el Canva. Haces doble clic y ya tienes una burbuja sobre la cual escribir un número, 7, y explicar qué es ese número. Mi número de la suerte. Y después de esto, aquí hay un espacio para un segundo relacionado con el primero, ¿sí? Y aquí tu nombre, si quieres poner una imagen, aquí voy a poner una Mm, imagen, quote, porque como está en inglés esta cosa, probablemente me aparezca más rápido una cabra ahí. Esta no, esta está mejor. Esta que está ahí. Entonces, ahí tú pones una foto que ilustra algo de lo que estás hablando y pones dos cabras con las que iniciamos los quesos del Baserri y 23 las cabras que tuvimos una temporada. Aquí hay dos números y aquí hay otros dos números. 18 años los que yo en el MDO, pero uno podría pensar, como decía en el ejemplo, que son un año que lo repito al mismo ramo 18 veces. No, son cinco cátedras a lo menos y otros proyectos especiales. Eso es Emanuel, ¿no? Sí, muchas gracias. De nada. Dale, ahí vamos a echar a hablar un poco la creatividad y el pensamiento analítico después. Ah, veo que están trabajando. Ahí veo algunos que ya están escribiendo. Es más, algunos que hasta han aprendido a usar el lápiz que viene con la aplicación. Como este, hacemos varios ejercicios durante el curso, ¿ah? Y tiene que ver con que ustedes pueden trabajar en equipo y generar un artefacto visual para contar una historia. Podemos hacer un dashboard que está sobre esta plataforma. Podemos diseñar un proyecto en esta plataforma. Ahí van a tener libertad para poder usarla como prefieran. Un minuto más y vamos a mirar qué es lo que... Perfecto. ¿Alguien que haya terminado quiere compartir? ¿O me voy a explorar el Canva? Eduardo, ¿te parece? Te veo ahí trabajando. Vanessa, ahí voy haciendo suma a Vanessa. 7 las veces en terapia, 14 veces tu hermano, 14 años tu hermana.
¿Cómo es, Vanessa? Bueno, interesante esta, me gustó porque hay dos principios que vamos a trabajar, porque una de las preocupaciones que hay de este pensamiento analítico, ¿recuerdan? Eso es una habilidad que está requiriendo la empresa hoy día y que va a ser requerida en el futuro. Pero una preocupación que tienen, por ejemplo, las personas o las empresas con respecto a People Analytics o las personas que trabajan en recursos humanos es que tengan la data literacy en inglés, mal pronunciado, pero mejor lo digo como se escribe, que es la capacidad de entender los datos, de trabajar con datos. Y hay dos temas para aquellos que se puedan estar preguntando ahora, oye, este ramo será muy difícil en términos que con números, pero hay solo dos cosas que debe manejar. Primero es magnitudes. Las órdenes de magnitudes son relevantes. Entender qué es poco o mucho en gestión de personas. Y lo segundo son tendencias, para dónde se está moviendo el fenómeno que estamos midiendo. Con esas dos cosas ya podemos establecer ciertas decisiones. Magnitud y tendencia. Por ejemplo, 7 veces en terapia. La pregunta es, y me gustó esta porque la segunda burbuja siempre es un rebote. Esto es la base con la cual nosotros vamos a construir en el curso un dashboard. Así partimos para construcción de dashboard. Tenemos que distribuir elementos numéricos en el espacio con una explicación y con una relación que dé origen a un relato. Entonces, 7 veces en terapia, eso es mucho. Para quien no ha ido nunca a terapia, esto puede ser mucho. Pero dice, oye, 14 hermanas, dice, bueno, tampoco es tanto. ¿Se dan cuenta? Ahí está la magnitud. Ahora, el 2024, primer trabajo, 1.000 personas con las que trabajo en temporada alta. Eso es magnitud, ¿no? O sea, uno dice, ¿y en qué empresa trabajará Vanessa? No sé, pero es grande, tiene 1.000 personas a cargo. Perdón, trabajo con las que trabaja en temporada alta. Eh, Vamos a ver acá, 7 años que tengo en Chile. No sé quién es, eh, alguien que hace 4 años estudió psicología, 26, 12 el mes de cumpleaños, 2 meses mi práctica, 33 mi edad. Ah, Vanessa, el día de nacimiento de mi hermana, perdón, creo que me lo interpreté mal, Vanessa. Sé que no puedes hablar, acabo de verlo en el chat. Pero mi interpretación igual vale en términos de tendencias y también de, por otro lado, magnitudes. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar el suyo? Aquí hay otro, no sé quién es, este que está acá. Ese es el mío, Francisco. Dale, Eduardo, cuéntanos tu historia con números. Sí, puse ahí, por ejemplo, dos proyectos que a la fecha para mí están resultando muy significativos en este 2025, de los cuales me siento orgulloso. También puse que este año voy a estar celebrando 10 años de EB Consultoría, mi propia firma de consultoría en desarrollo organizacional. Ahí puse que también con mi señora tenemos un perrito, un gatito y que juntos ya llevamos 6 años de matrimonio. Perfecto. Oye, interesante porque ahí puse tu nombre, Eduardo, al centro y Ok. dos proyectos icónicos. Y en esos dos proyectos, ¿qué sería algo que podría contar una historia pero con números? Dos proyectos icónicos, ¿cuántos meses o cuántas horas de trabajo? No te voy a preguntar cuánto facturaste Ujú. por ello, pero esos son números relevantes, ¿o no? Sí, sí, pueden ser números relevantes y lo que resulta especialmente relevante para mí es como el impacto que han tenido o el significado que ha tenido tanto para mi labor profesional como para los clientes, como que quiero resaltar también ese aspecto cualitativo que han tenido esos proyectos. Perfecto. Y el impacto para el cliente, si pudieras ponerle un número, Eh, Podríamos, se me viene a la mente, ya no sé si dale. sea lo más adecuado o lo único, pero podríamos considerar un nivel de satisfacción, por ejemplo. Creo que Sí, ha perfecto, cumplido completamente ahí con las expectativas que ellos tenían, o incluso se ha rebasado, ello podría ser un 10 de 10 por decir algo. perfecto. Entonces podríamos decir que un NPS, no pongámosle 10 de 10. Sí, o 10 podríamos sobre... poner ahí 100% de clientes promotores, por ejemplo, porque los dos quedaron muy Sí, sí, contentos sí, sí, y... sí. mm, O 10 de 10. O sea, ahí, cuando le das un número, ajá. el relato tiene más peso, ¿no? Ujú. Cambia. Te, Sello de matrimonio. Alguien que puso acá, me voy a saltar a otro que puso que tenía hijos. A ver, dos hijos acá. Emily. Hola, sí. Emily pregunta, ¿has cambiado pañales?
2 veces, por muchos años. ¿Por qué te digo esto? Porque algo, Daniel, no te contesto, pero un alumno en Lima, hace un mes atrás en el MBA de Lima, hicimos un ejercicio similar, un poco más completo, un poquito más completo que este, y él puso la cantidad de pañales que había cambiado. Hizo el cálculo de, no sé, cómo lo hizo, no sé, y dijo, "Wea, son 4 pañales al día, 5 pañales al día, por tanto tiempo y no sé qué", y era una cantidad estratosférica de pañales. Entonces, de ahí empezamos a elaborar un relato. Por ejemplo, ya, ok, tú dices que cambié pañales para mis 2 hijos. Acá, si le pudiéramos poner cuántos pañales fueron, 2.500 pañales, es distinto, ¿no? La historia es la misma, pero la magnitud empieza a ser distinta. Y este MBA que les comentaba, este estudiante MBA se fue arriba y empezó a decir, ah, ya, pero si pudiéramos pesar la cantidad de popó que salió de ahí, podríamos decir que podemos fertilizar 3 veces durante un año la cancha de fútbol de no me acuerdo qué club de fútbol me decía del Perú, de estudiantes del Perú. Bueno, podríamos fertilizar durante un año la cancha eso te da magnitudes, ¿o no? Es lo típico del estadio. Oye, ¿cuánta gente es esta? No, es un estadio, son 2 estadios nacional llenos. Eso te genera magnitudes. Y para entender People Analytics necesito saber primero magnitudes y segundo tendencia, ¿para dónde va esta cosa? ¿Ok? Eh, se entiende el espíritu del ejercicio, ¿no? Sí, se entiende perfecto. ¿Sí? Esta es la forma en que empezamos a modelar de alguna manera lo que es el People Analytics y las habilidades requeridas. Más que materia, o no solo materia, sino que también trabajamos sobre algunas habilidades puestas en práctica. Eh, Estoy presentando ahora Mentimeter de nuevo, ¿no? Están viéndolo, ¿no? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, se ve. Entonces, esta imagen le dije que volveríamos después. Esto que ustedes empezaron a usar en el mural es una toma de decisiones, es decir, a ver, ¿qué quiero contar? Pero cuando ya sé qué quiero contar, yo tengo que decir ya qué números voy a usar. Eh, el 80 por ciento del tiempo se emplea en preparar los datos. Y esa es la parte, es la cara lisa, que les digo que es lo más inútil que hay, porque es la cara sobre la cual vamos a apoyar la piedra y nadie la va a ver. Bueno, el trabajo de People Analytics, el 80% del trabajo nadie lo ve, que es decidir qué quiero contar, qué números tengo, preparar esos datos para que realmente sean fidedignos y empezar a trabajar. ¿Y por qué? Porque hoy día estamos en la época del Big Data, que es un término que describe la posibilidad que tenemos de producir primero, después de recopilar, almacenar y analizar grandes, ingentes cantidades de datos que pueden ser estructurados o no estructurados. Hay un libro que les recomiendo de Mayer Schonberger que se llama y Cookier de 2013, Big Data, la revolución de los datos masivos, que debo también decir que esta es la peor carátula que nunca había visto en mi vida. Lo compré porque estaba muy bien recomendado porque la carátula no, precisamente no fue. Bueno, se refieren a cosas en gran escala, ¿sí? Algo importante pasa con los datos. ¿Recuerdas cómo nació el cine? ¿Sí? El cine nace a partir de la fotografía, ¿o no? A alguien que se le ocurre animar y poner en una transparencia cuadros, fotos aisladas que las une y cambia completamente algo que ya existía, que era la fotografía, la transforma en distinto que es el cine. Lo mismo pasa con People Analytics. Los datos siempre han estado, pero tenemos una posibilidad de arreglarlos y mostrarlos de una forma distinta, con mayor velocidad, como es la foto, 24 cuadros por segundo. Así creo que nació el cine, ¿no? Incluso menos. Pero el estándar de cine eran 24 cuadros por segundo y ya podías ver una película. Los datos ya están. Hoy día podemos contar películas distintas con los datos que tenemos porque la tecnología nos lo permite. Big Data se requiere gran capacidad para poder analizar porque hay elementos que nosotros tenemos a disposición, pero que podrían enredarnos. Por ejemplo, la correlación no implica causalidad. Sí, yo puedo tener grandes datos que demuestren que hay una asociación entre una cosa con la otra, pero a veces eso es una casualidad, como por ejemplo la correlación entre la cantidad de helados que se venden y las quemaduras solares. Alguien en un centro de urgencia podría hacer estadísticas y decir, ya sé lo que produce las quemaduras de las personas, son los helados. Obvio, porque las dos cosas correlacionan de forma muy alta. Entender este tipo de cosas es entender eh,
la relación entre algunos elementos. Y las características principales son tres: volumen, velocidad y la variedad de los datos. Y pensemos que hay otras dos que son opcionales, que son sería lindo tenerlo, que tengan veracidad, que sean de calidad y que tengan valor. Ejemplos de Big Data, lo que tenemos aquí algunos en la muñeca, un reloj que te mide las pulsaciones y que además se conecta con el celular, no solo para darte la hora, sino también la posición y te dice los cambios en la atmósfera, etcétera, etcétera. Estos sensores tienen mucha información y podríamos pensar en todos los registros de asistencia en las empresas. Las cámaras de seguridad hoy día se están usando para hacer reconocimiento facial y yo podría incluso dejar de hacer encuestas de clima y encuestas. ¿Cómo está el clima hoy día? Bueno, ya le vi la cara a todo el mundo que entró, le vi la cara al mundo, a todo el mundo que pasó por el pasillo, y yo puedo decir si están más o menos contentos o no. O sea, eso es un futuro que hoy día está, que no se haya explotado es otra cosa, pero que las capacidades para hacer análisis son extraordinarios. Y voy a terminar para dar paso a las preguntas, para contarles cómo ha sido el desarrollo del People Analytics en el tiempo. En el primero está todo el tema de las medidas ad hoc de aquellos aspectos que miden los indicadores de gestión. ¿Sí? Por ejemplo, la cantidad de personas que hay en una empresa, la cantidad de personas que entraron o salieron, el ratio que hay entre los que entraron y los que salieron, la rotación, el ausentismo, tenemos las licencias médicas, tenemos un montón de información, la cantidad de gente que capacitamos, las horas capacitadas por persona, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la base, de ahí partimos. Y en esta curva, la parte plana de la curva hacia la izquierda es lo que hemos tenido por muchos años. Pero luego empieza, y esto ya dentro de los años 80, empieza la moda de los benchmarks, de estar comparándose y hacer registros de industrias donde yo me comparo y digo, ya, yo tengo una rotación de 20%, pero eso es mucho poco. Volvemos al tema de las órdenes de magnitud. Bueno, depende, comparado con quién. Y aquí parten los primeros benchmarks. Después de eso empiezan los sistemas a dar más apoyo y darnos la posibilidad de poder agregar y desagregar información y hacer filtros para poder entrar y mirar en los sistemas qué pasa con la rotación en la sucursal que está en Antofagasta. ¿Qué pasa con la línea de producción que está en un pontón que produce salmones en Achao? O sea, puedo llegar hasta ese nivel de detalle. Yo puedo entender de esta forma la existencia, por ejemplo, scorecards o dashboards y drill downs, o sea, poder hacer agrupaciones y profundizar en un dato. Pero hoy día estamos ante un muro, porque lo anterior era mirando más bien hacia el pasado, con indicadores que ya existen, agregados y agilizados por la tecnología, pero que describen. Y el paso y el desafío que tenemos como People Analytics es pasar hacia una analítica de futuro. Ese muro, que Boudreau habla del muro del People Analytics, dice, ese muro estamos hoy día taladrándolo para pasar, y la gran dificultad, por una parte, son la capacidad de procesar esos datos, pues se está superando, y analizar esos datos se está superando, pero ¿quién está atrás? La cultura de las empresas y la capacidad de las personas de gestión de recursos humanos para interpretar y darle vida a esta segunda etapa, donde hablamos de las correlaciones. Recuerden esa confusión entre lo que produce las quemaduras son los helados. Nosotros podríamos decir un montón de cosas que producen algunas conductas que queremos y otras que no queremos en las empresas, pero podemos equivocarnos al asignarle causalidad donde no la hay. Están las causas raíz, está la predicción, poder forecastear qué es lo que va a ocurrir, y finalmente la prescripción, que es decir, cómo optimizar algo. Esto fundamentalmente es lo que es People Analytics y su desarrollo y la madurez de People Analytics, y eso es algo en que vamos a estar nosotros involucrados dentro del curso. Hasta acá yo creo que ya tenemos sí, justo una hora, y abro para preguntas. Voy a dejar esto puesto acá si quieren hacer preguntas de esto o preguntas más generales de People Analytics y del curso. Eduardo, dale. Gracias, Francisco. Bueno, primero que todo quiero agradecer a Daniel y a ti esta posibilidad que nos dan de tener un botón de muestra respecto a lo que es el máster y sus clases. En lo personal me ha gustado mucho el planteamiento, valoro mucho lo concreto y la conexión que le das con la experiencia profesional que has tenido a lo largo de tu carrera.
Y en ese sentido, quisiera conocer cómo has visto, cómo estás trabajando o qué noticias tienes de las aplicaciones de estos conceptos al fenómeno que conversamos, de la experiencia de colaborador y todas las implicancias que ello tiene para la retención de talentos, la atracción de posibles futuros empleados, el desarrollo, por ejemplo, de los liderazgos o dentro de los equipos de trabajo. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Oye, mucho. Tenemos una hora más, Daniel, para comentar eso. Oye, muy interesante lo que plantea. Efectivamente, People Analytics se vuelve, voy a decirlo así súper duro, ¿ah? People Analytics se vuelve el argumentario de gestión de personas para avalar sus proyectos. O sea, así de duro es y así de importante desde mi punto de vista es. Pero tú me preguntas qué he visto. Y he visto de todo. He visto que al igual que la inteligencia artificial, esto se ha vuelto una moda, y una moda que es muy difícil de aplicar, porque, a ver, eh, esa lámina que pongo el 80% del tiempo es preparar datos, no es trivial y es algo que es la principal barrera para hacer People Analytics. Porque People Analytics es tomar decisiones de la empresa, de las encuestas de colaboradores, del NPS, de la experiencia, de las mediciones de experiencia, que corresponde más o menos, y uno dice ya esto es análisis de recursos humanos, pero también de productividad, cuánto produjo una línea, cuántos kilos, toneladas o ticket promedio, o sea, de productividad de la empresa y juntar esos dos mundos que están en sistemas distintos, dos mundos que tienen escalas distintas de medición y dos mundos que están a cargo de personas y áreas completamente distintas. Imagínate tú yendo a una área de finanzas a pedir, necesito la productividad, los tickets promedio y necesito saber cuánto se vendió, no sé qué, para People Analytics. ¿Te pasarán esa información? O si te la pasan, va a estar en una base de datos en que yo pueda indexar qué produjo quién. Ya, esa parte es la que hoy día más dificultades tiene la empresa. Yo conozco a varias y siempre estoy preguntando, oye, ¿cómo van con People Analytics? ¿Qué aplicaciones están haciendo? ¿Y cuáles son las dificultades y cuáles son las promesas que hay? Y la verdad que eso es consistente con lo que he leído en literatura. Les conté que estuve en el 2019 en la ciudad de Tilburg, en Holanda, un consorcio de 5, y creo que se agregaron otras 2 más en estos últimos años, que hacen un congreso cada 2 años. Si alguien tiene la oportunidad de ir, por supuesto, lo recomiendo muchísimo. Y ahí hay un área que trabajan en People Analytics, pero mucho con well-being y productividad. Ese es como un tema central. Y lo que comentan es que lo más importante es tener la data disponible y segundo, poder traducir estos hallazgos de gestión de personas, ¿sí? De People Analytics, para la productividad y la felicidad de los colaboradores o bienestar de los colaboradores. O sea, ¿cómo hago para juntar esos dos mundos? Entonces me dice, ¿qué es lo que se está haciendo hoy día? Se está haciendo mucho esfuerzo, hay cosas que se están realizando y hay productos que están, yo diría, más o menos empaquetados. Hace 3 años atrás tomé un curso en el MIT que se llamaba Productos y Servicios basados en inteligencia artificial. Y uno de los módulos hablaba, y nos hacían incluso meter los dedos en Anaconda, para en Python hacer un script o completar, pues no lo hacíamos, completamos un script para definir la rotación, una cosa muy sofisticada que hoy día uno ya lo ve en cualquier parte. En ese minuto, yo diría, no sé si 3, 4 años, ya ni me acuerdo, pero en ese minuto estaba recién partiendo. eh, y podíamos, con esto que ya estaba un script de un algoritmo predefinido, podíamos sacar una conclusión. O sea, eso está, como te digo, empaquetado. Yo puedo buscar y puedo encontrar repositorios donde está todo. Aprieto un botón y levanto un resultado. Pero el problema está aguas arriba. ¿Cómo llego con la información ahí? Una información que sea consistente, que sea veraz y que además apunta a lo que yo quiero demostrar. Entonces, hay cosas como esas, por ejemplo, decir, oye, lo primero que te piden, ¿ah? En todas las empresas, quiero predecir la rotación de las áreas. Ya, bien, eso se puede hacer, se puede hacer. ¿Qué haces con esa información después? Ya, ahí está la ciencia, y por eso creo que es inseparable lo que tiene que ver con data analytics, de gestión de personas, con el conocimiento de los sistemas. Y en ese sentido, y acá va a parecer como que estoy haciendo una venta muy directa del programa, pero les tengo que decir que si People Analytics no está de la mano con una fortaleza en entender dinámicas de sistemas, procesos de gestión de personas, es una información que no voy a ser capaz de elaborar. Para las personas que tienen experiencia en gestión de personas,
eso se le hace mucho más fácil interpretar algunos datos. Eh, Eso, y en que están con mucha frustración además, porque hay muchas cosas que quisieran hacer, pero ojo que nos juntamos con otra lista más, que tiene que ver con la privacidad de los datos y que tiene que ver con el compliance dentro de las empresas. ¿Quién puede acceder a qué información para hacer qué? La privacidad es muy importante. La anonimización de las personas que están siendo de alguna forma pasadas por este procesamiento analítico es súper importante y no es fácil conseguir toda esta información y poder hacer un buen desarrollo. Me extendí mucho pero ya dice que tenía por hablar una hora de esto. Gracias, Francisco. De nada, Eduardo. Déjame agregar otra cosa más que también tiene que, es bastante sofisticado, pero a ver, redes neuronales o machine learning, hagámoslo un término que es más conocido, ¿no? El machine learning lo que hace, puede aprender de ciertos datos cuando yo le digo, mira, estos casos terminan en rotación, ¿sí? Y hay un algoritmo que para atrás mira todas las variables y dice, mira, estas 4 variables son las que más impactan y si tú impactas en esta variable podrías reducirla y te da una explicación, ¿cierto? O sea, pero te da algo, te da una respuesta. El tema es que mientras más complejo es el algoritmo, mejor resultado te podría dar, ¿sí? Redes neuronales es un resultado muy complejo, pero que no eres capaz de explicar. ¿Se entiende, no? Es una caja negra, te da un resultado que es un acto de fe, es decir, yo creo. Hoy día, ¿cuál es un desarrollo de People Analytics? No solo, perdón, no solo de People Analytics, sino que de la analítica y del Business Analytics poder dar explicabilidad a los modelos. Y se han creado algoritmos para explicar el resultado de unos algoritmos. Entonces, eso es algo que es una tendencia y que está People Analytics aún al debe, que es decir, cómo yo explico el resultado de una forma que sea entendible y que sea consistente con los modelos que yo conozco de gestión de personas, porque tengo que convencer a alguien de hacer algo. Hay un ejemplo que está, me parece que en uno de los libros que cité, que me llamó mucho la atención porque es completamente contraintuitivo, que decía, mira, en una empresa estudiaron la productividad, perdón, sí, la productividad, no la productividad, sí, la productividad de las personas en tanto se estacionaban en el estacionamiento aculatados, o sea, hacia atrás o de frente. Yo hubiera dicho, los aculatados tienen más productividad porque, bueno, siguen las reglas, y la regla era aculatarse, ya dice, pero no, dijo lo contrario del algoritmo. ¿Cómo me explico eso? No hay ninguna explicación. La única explicación es que podemos aventurar, que es que porque los que se estacionan de frente tienen ganas de llegar y los otros tienen ganas de irse, pero eso no es una explicación que convenza. No hay ningún modelo detrás. Pero lo que dijo el algoritmo es eso, miraron a todos los que estaban en el parking lot y dijeron ya, los que estacionan para atrás versus para adelante, y segmentaron clúster. Y la productividad era mayor en uno que en el otro. ¿Por qué? Ni idea. No hay ninguna teoría que lo avale, pero ese es el resultado que te dio el algoritmo. Ese es un desafío para nosotros. Ok, gracias, Francisco. Gracias a ti, Eduardo, por el interés. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Déjame ver en el chat. No hay preguntas en el chat. En la audiencia, Daniel, dejo el pie A por si mí acaso. Sí, me Manuel, gustaría hacer una pregunta. Hola, dale, dale. mucho gusto. Nada, que me pasa que encuentro muy fascinante todo lo que has comentado, Francisco, pero como que no puedo sacar de mi cabeza como la dificultad de la gestión de personas en Chile, donde los recursos humanos, como mayormente se le dice, está muy enfocado en lo transaccional, en Mm, pagar remuneraciones, en sacar el finiquito a tiempo, en revisar el contrato, y donde las decisiones como más, no sé, que debiesen respaldarse con datos, tienden a ser, según mi experiencia, como más viscerales, más de, no, a mí me tinca que este cabro va a ser bueno, o cosas así como según tu experiencia, quizás cuánto nos vamos a demorar en Chile como en pasar a estas decisiones viscerales, a estas decisiones respaldadas por People Analytics. O sí, cómo podemos o qué podemos hacer nosotros para fomentar esa cultura. sí. Mira, toca un punto relevante, Manuel. Tengo dos respuestas para eso. Una respuesta que tiene que ver con el ámbito general de la gestión de personas y otra respuesta en lo particular de People Analytics. Me voy al general primero. Si tú miras, yo hablar de Chile, pero también eh, me he dedicado a estudiar el tema, así que conozco mucha literatura que habla de la evolución de la gestión de personas. Y efectivamente, habla desde ser un aliado administrativo, digamos, que lo que tú
pagar, hacer el contrato, finiquito, pagar renta, o sea, lo más administrativo, eso es higiénico, básico. Y con el tiempo, Recursos Humanos ha empezado a empoderarse y quizás, dependiendo del tipo de empresa en Chile, hay muchas empresas que efectivamente gestión de personas está sentada en la mesa que toma decisiones estratégicas y está, y tiene un papel, y tiene un rol. Eh, no tengo ningún estudio en Chile de esa evolución, pero sí he conocido muchos estudios que hablan de esta evolución en el tiempo, de la importancia relativa de gestión de personas y el impacto que tiene en la productividad a partir de las personas. Y que cuando eso efectivamente se lleva a cabo en las empresas tienen mejor competitividad. Hay una serie de estudios basados en una teoría que se llama el Resource-Based View, que no es nueva, es antigua, la gestión basada en recursos, que dice que las empresas pueden ser competitivas porque posee un recurso estratégico. ¿Qué es un recurso estratégico? Ya hablan de que es valioso, un recurso que es valioso, que es raro, que es inimitable o no fácilmente inimitable y que está incrustado, embebido, entrelazado en la cultura, en la organización. Si tú escuchas esa definición, dice, oye, pero claro, las personas, porque las personas, o sea, el equipo es algo que es valioso, ¿no? Es raro, es inimitable, es difícil. Yo puedo contratar gente de la competencia, pero esa persona se integra en un equipo, con gente que sabe mucho de un tema, se integra en un equipo y el equipo es el que desarrolla. Entonces, ahí hay una forma de decir, mira, recursos humanos tiene que aportar valor. Y hay un grave error, creo yo, y aquí me estoy disparando en los pies, que tiene que ver, el error es que recursos humanos es tan importante que no puede estar a cargo del área de recursos humanos. Yo sé, es raro decirlo así, pero recursos humanos es una función que ejercen fundamentalmente los líderes de las compañías, no nosotros. Nosotros diseñamos, pero el gap que hay entre lo que yo diseño, lo que se hace y lo que se percibe es tan grande que al final dependo de cómo lo hace la empresa. Entonces, la labor de gestión de personas es ganarse ese espacio. Vuelvo atrás a tu pregunta, Manuel, es ganarse ese espacio y la única forma, creo yo, de ganárselo es primero entendiendo el negocio y segundo, juntando los resultados del negocio con los resultados de gestión de personas. Si yo logro mostrar esa unión, me van a escuchar. Si voy con el metinca, oye, es que pasa es que, como decimos en el campo, este pinta pa' bueno. O sea, eso no va a convencer a nadie, porque más encima tenés que esperar a que pinte o no pinte, y ya perdiste tiempo y tomaste una mala decisión. Entonces, decisiones basadas en evidencia son muy relevantes, pero decisiones que no estén en el aire, que no son solo de recursos humanos, sino que son decisiones de negocio, y decisiones que afectan a personas, con datos que vienen del negocio y de las personas. Esa es la forma en que se puede aumentar el impacto y la influencia de gestión de personas. Yo creo que esta área tiene mucho para entregar en este ámbito, de poder impactar en la función de gestión de personas y subirla de nivel. Pasar de la guata, me tinca, que pasa que esto es lo que deberíamos hacer, porque además es lo que todo el mundo hace, pues son las buenas prácticas. Hay que salir de ahí, hay que decir, mira, esta es la mejor práctica para nosotros, porque los datos así lo indican. Espero responder tu pregunta, Manuel. Sí, sí, muchas gracias. Y la verdad me hace mucho sentido que digas que recursos humanos no deberían encargarse de recursos humanos, porque es verdad, nosotros no somos los que estamos interactuando siempre o día a día con los trabajadores o colaboradores, como quieran llamarlos, pero sí, muchas gracias. Gracias a ti, Manuel, por el interés y por la pregunta. Daniel, No, en ¿ibas a el decir chat hay algo? un comentario pregunta de Vanessa, en el chat. Actuamos, Vanessa, como asesores e intermediarios entre los líderes de compañía. Sí, ese es uno de los roles. Dave Ulrich habla de los roles, distintos roles, y tenemos un rol que es este intermediario. Pero hay otros roles que tienen que ver con que somos asesores de la alta dirección en la toma de decisiones. También tenemos ese rol, no es solo un rol, y efectivamente actuamos como asesores intermediarios. No impactamos directamente, pero impactamos a través de los líderes. Y para impactar a través de los líderes tenemos que hablar su idioma y tenemos que ser capaces de juntar este idioma de gestión de personas y estos datos con datos de productividad, datos de bienestar. Hay un caso o sea, tenemos que generar un caso de negocio, porque cuando decimos, oye, pasa es que los colaboradores tienen que estar contentos.
Ya, pero cuando lo decimos porque deben estar, porque la moral viene detrás, es más difícil de convencer. Yo creo que sí, moralmente deben estar contentos y felices en el trabajo. Pero por otro lado, hay estudios que demuestran que trabajadores más contentos en el trabajo, con mayor bienestar, well-being, es el término que se está usando hoy día, generan mejores resultados porque aumentan el nivel de compromiso y además no rotan. Y no tenemos los costos ocultos de la rotación y tenemos la experiencia puesta al servicio del cliente y están con una sonrisa frente al cliente y el cliente percibe esa energía positiva y quiere comprarnos de nuevo. O sea, hay varias aristas, pero tenemos que hablar en el lenguaje también de los números y contar una historia con este ejercicio de los tres números y las tendencias y las magnitudes. Y mira, esto nos permite tomar decisiones. Gracias, Vanessa, por tu comentario. ¿Alguien más? Yo pensaba que 1 hora y media hace mucho, Daniel, pero parece que no. No, yo sabía que iba a ser como eso, 1 hora y media, por eso lo agendé así. ¿Algún otro comentario, chicos, por el chat o por el micrófono, como ustedes quieran? Estoy, entre tanto, Preguntas también a Daniel sobre el programa. ¿Eh? sí, acá acabo de poner en el chat para aquella persona que preguntó por el valor del magíster. Ahí hay un PDF que ustedes pueden bajar, las personas que tengan interés. Y también contarles, como les dije al inicio, quizás algunos no habían llegado, vamos a tener todos los meses una masterclass de este tipo. Entonces les va a llegar la invitación probablemente en una semana o 10 días, para la que va a ocurrir en la segunda parte de junio. Cada masterclass la desarrolla uno de los profesores del magíster y en ese sentido ustedes pueden asistir sin ningún tipo de obligación o compromiso. ¿M? Solamente vamos mostrando el material para aquellos que no han estudiado magíster y que les llame la atención. Esta es una opción, pero no es condición o no deben cumplir ninguna condición para estar en estas actividades con nosotros. Ok, no hay, parece, otro comentario, pregunta que quieran plantear a Francisco. Muchas gracias a ti, Camila. Me parece que no hay otra, Francisco, así es que Perfecto. podemos ya cerrar tranquilamente. Estupendo. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación a esta masterclass. Muchas gracias por la participación, especialmente en el mural, pues muy entretenido poder escuchar